psicólogas el día de hoy, Ailín y Fernanda. Sí. Hola chicos. Hoy les presento a Claudia. Mucho gusto, Claudia. Mucho gusto para mí conocerlas también. Yo sé que Ailín y Fernanda van a hacer un tremendo aporte para todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Y también recuerden que en nuestra fanpage nos pueden escribir consultas, nos pueden escribir comentarios y también pueden relacionarse con ellas directamente mediante las coordenadas que les vamos a entregar durante el programa. ¿Ya? Pero todos muy atentos porque el tema que se va a conversar hoy día es tremendamente importante de considerar. Claro, todos lo tenemos que considerar, de hecho. Así que Fernanda nos va a presentar el tema de hoy. Fernanda, esa cámara, por favor. Hoy día vamos a hablar entonces del envejecimiento y del deterioro cognitivo, ¿cierto?, en el adulto mayor. A esa cámara, a esa cámara. Hay que tener conciencia de todo, ¿eh? Porque todos vamos para el mismo lado. Como sí, nos ponemos al río y de repente yo, sí. No sé, en Santiago me pasaba que miraba joven, digo yo, tenían 2 años menos que yo. Y con los audífonos y yo iba escuchando toda su música, no sé, unos par de metros. Las cosas y digo, oh, pobrecito, en un tiempo más allá, ¿cómo va a sufrir? Claro, eso va sumando. Exacto. Lo que hemos conversado en otras oportunidades es que va sumando, porque tal como va a hablar Fernanda hoy, cierto, todo el organismo va envejeciendo. Y parte de eso también va envejeciendo la audición. Y si además sumamos ruido, más rápido vamos a notar la pérdida auditiva. El nivel de deterioro, claro. Lo que pasa es que es importante que tengamos claro qué es el envejecimiento, porque mucha gente tiende a confundir un poco lo que se refiere al término. Entonces es importante que sepamos que el envejecimiento es algo que nos pasa a todos, o sea, ninguno se escapa de esta. Y que le pasa a todos los organismos. En el fondo nosotros envejecemos, pero también los animales, las verduras, etcétera, los árboles, todos tenemos un proceso donde se va deteriorando poco a poco distintas habilidades. Exacto. Entonces es importante que la gente tenga claro que el envejecimiento es un proceso normal y que no es catalogado como una enfermedad, sino que es el ciclo de la vida. Exacto, el ciclo de la vida, de cualquier ser vivo. Hay algunos que no lo entienden, es así, pero bueno. Y hacen todo lo tratan de evitar. Hay algunas personas que no lo aceptan, claro, no lo aceptan. Aprovecho de mandar un saludo a la reina Isabel que nos está viendo también. Bueno, lo importante, Fernanda, de esto también es que hay 2 conceptos aquí que, si bien son muy parecidos, son muy distintos. Por favor, explica la tremenda diferencia del primer título, que envejecimiento y deterioro cognitivo. Y el deterioro, claro, hablamos de 2 cosas que son relativamente paralelas, pero una es normal y la otra es efecto de una patología. Exacto. Lo que pasa es que el envejecimiento, como dije, es un proceso normal, ¿cierto? Que ocurre en todos los organismos y que culmina con la muerte. O sea, no hay forma de evitarlo aún. A lo mejor la tecnología más adelante ya no va a permitir una vida extendida. Claro. Pero como dije, es normal y no es una enfermedad. Y hay muchas enfermedades que pueden estar asociadas, ¿cierto? Y que son más comunes en etapas de envejecimiento, como por ejemplo el Alzheimer que hablamos antes, como el Parkinson, y el deterioro cognitivo entra o se cataloga como una de estas. La diferencia es que el deterioro cognitivo leve es un primer paso, por ejemplo, o un paso intermedio entre el envejecimiento normal y una demencia, por ejemplo. ¿Ya? En donde hay pérdidas de las habilidades que no está catalogado dentro de la norma, dificultades en la memoria, dificultades en lenguaje, dificultades de atención. Disculparlo, ahí me perdí un poco. Necesito aclaración. Cuando hablamos de pérdidas que no están catalogadas dentro de la norma, exacto. ¿A qué nos referimos con esas pérdidas? En el fondo, todas las habilidades que nosotros presentamos están estandarizadas, ¿ya? Hay un rango que está catalogado dentro de normalidad según distintos estudios y que abarcan y que determinan lo que la mayoría o un porcentaje alto de la población logra en determinadas fases de la vida. Cuando yo escapo de esa norma, ¿cierto? Y estoy bajo lo esperado, claro. Estoy hablando de un descenso de las habilidades y una pérdida en determinadas habilidades, dependiendo de lo que estoy evaluando. Si estoy evaluando lenguaje, estoy evaluando lectura, memoria, ¿ya? Nosotros tenemos varios índices que se el proceso de envejecimiento, tanto auditivo, ese proceso es acelerado, se puede acelerar.
Hay una diferencia. El envejecimiento, claro, es generalizado. Se pierden habilidades auditivas, habilidades visuales, ¿cierto? A nivel motor también. Hay distintas funciones, pero que también tienen una característica individual. En el fondo, no todos envejecemos igual. Más o menos compartimos los mismos rasgos, pero por ejemplo, Aileen puede tener o perder habilidades auditivas antes que yo, ¿cierto? Hay gente que se comienza con un deterioro de la visión. Pero eso se debe también a un factor. Hay varios temas, sí. Pueden haber, por ejemplo, temas de estimulación, ¿cierto? Si yo he estado expuesto a mucho ruido, como decías tú, a lo mejor las habilidades auditivas o la capacidad auditiva se va a ver deteriorada antes que una persona. Incluso la misma calidad de vida, o sea, una persona que mira, que en consumo pleno de centro de alcohol, Santiago, droga, exacto. Es diferente a una persona que vive en los extremos, muy distinto. En la periferia de Santiago. Sí. Claro, Y eso te lleva una vida con menos estrés también. Claro, o sea, siempre sabemos que, ¿cierto?, un estilo de vida saludable va a influir quizás en que tengamos un mejor envejecimiento. Eso también es súper variable porque también depende de la idiosincrasia del organismo, de la persona, también si hay historia familiar. Todos los organismos funcionan distintos. Claro, todos funcionamos de distinta manera. Vamos cumpliendo etapas en la vida, pero todos vamos funcionando de manera diferente y como dices tú, Lalo, obviamente la vida que llevamos... el tabaco, el consumo de alcohol, las drogas, el sedentarismo, la mala alimentación, todo eso va a ir sumando en un envejecimiento más acelerado. Por eso en el fondo la gente que logra o vive más años, ¿cierto? También ha tenido una calidad de vida mejor. Hay también factores genéticos, hay gente eso que se dice y que está asociado y uno dice, por ejemplo, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, si mi abuela vivió hasta los 100 años, hay una gran posibilidad que su descendencia también tenga esa habilidad de vivir más años. Entonces, no hay como una causa específica de por qué la gente podría vivir más o menos, sino que es como la sumatoria de las cosas que hemos mencionado. Chiquillas, ¿tienen diapositivas, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Te trajeron material? ¿Tenemos listo material? ¿Qué dice el señor director? No, estamos con un problemita. Fernando, entonces podemos prevenir definitivamente estos problemas el deterioro cognitivo, enfocándonos única y exclusivamente en el deterioro cognitivo, se va a tener o va a estar muy ligado a lo que tiene que ver con el nivel educacional y con lo que uno trabaja y estimula a nivel cognitivo. Si yo tomo a un abuelito, por ejemplo, o a alguien que recién jubiló y lo dejo en una casa con mínima estimulación, ¿cierto? Donde está, camina de la pieza y está viendo tele todo el día, ¿cierto? No hay un trabajo más allá, entonces esa persona se va a deteriorar más rápido. Claro que sí. Si yo me mantengo activo, y por eso todos estos programas que ha implementado el SENAMA, ¿cierto? En vinculación con distintas municipalidades, con distintas ONG. Mucho, sobre todo a la tercera edad, en estos temas de mantenerlos activos. Claro. Y además que es un tema relativamente nuevo, porque si pensamos hace 10 años atrás, la gente vivía hasta, no sé, los 70, 80 años era el promedio, pero hoy en día la proyección que tenemos todos nosotros por temas de salud, ¿cierto? Y millones de otros factores, está mucho más alargado. O sea, uno espera poder vivir a los 80, 90, la gente se jubila. La idea es que la calidad de vida sea buena, en esos periodos de tiempo la calidad de vida sea la Oye, ¿en qué momento empiezo yo a perder la audición? ¿En qué momento ya me empiezo a preocupar? Bueno, ¿a qué edad me empiezo ya a hacer exámenes? O simplemente porque ya no me están hablando y ya no escucho, como que, o empiezo a gritar más fuerte. Claro, o sea, porque eso tienden a hacerlo. ¿Cómo el adulto mayor tiende a hacer eso. Sí. Acá, ojo, que es importante que el envejecimiento a nivel auditivo, la presbiacusia, que es la patología propia del adulto mayor, es parte, como dice Fernanda, ¿cierto?, del envejecimiento normal. Ya ahora lo que estamos hablando, por ejemplo, en el tema del deterioro cognitivo, se puede ver acompañado, se puede ver influenciado
por esta pérdida auditiva, porque por ejemplo pasa lo que dice Fernanda, que si el adulto mayor está sin estimulación, que puede pasar, por ejemplo, cuando alguien está perdiendo la audición, la familia tiende a aislarlo. Porque está, ¿qué? No escucho. Entonces a veces la gente piensa que el adulto mayor está preguntando de nuevo casi por molestar. O porque no quiere prestar atención. Claro, entonces la pérdida auditiva muchas veces puede ayudar o aumentar, en el fondo, acelerar el proceso. Esa era la palabra que estaba buscando. Acelerar el proceso en el deterioro cognitivo. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Si uno va notando cambios en la audición, es importante ir al otorrino y hacer una evaluación. Lo normal es que aproximadamente a los 50, 55 años ya vaya notando algo de pérdida auditiva, pero como decíamos al principio, todo depende también de la calidad de vida, claro, del trabajo que se haya realizado, del lugar donde viva, de la idiosincrasia propia de cada uno, etcétera. Claro que sí, podría ser antes, podría ser un poco más tardío. Claro, claro. Y generalmente en los hombres antes. Antes que las mujeres. Porque la mujer le grita mucho al oído. Claro, la mujer, ¿de cuánto antes estamos hablando? ¿De años? ¿De meses? No, algunos años, más o menos 5, 10 años de diferencia. Sí, es relativo, claro, pero... Pero lo importante es también compensar estas dificultades. Por ejemplo, yo quiero trabajar y no quiero que una persona se deteriore cognitivamente y no trato de equiparar, por ejemplo, la pérdida auditiva, no le implemento audífonos. Esa persona cuando esté en una conversación no va a entender lo que le dicen, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque no escucha. O, por ejemplo, tiene problemas a nivel visual y yo le entrego un texto de los diarios, hoy día vienen con letras pequeñas, entonces no puede leer, no entiende lo que está leyendo, ¿ya? Entonces es importante mantener un control general, ¿cierto?, del estado de salud y compensar las cosas que se pueden compensar para potenciar las habilidades que puedo potenciar al máximo. ¿Cuáles son los ejercicios que tú le recomendarías a una persona sobre los 50? ¿Cómo lo trabajarías ahí con vamos. alguien cuando sube? ¿Para allá vamos? Eso es. Aquí ejercitamos. Ese es mi norte. Ese es mi norte. No, pero eso es importante porque muchas personas dicen, bueno, generalmente la queja del adulto mayor va por... es que es la memoria, porque todo es la memoria en general. Claro, sí. Nosotros sabemos que hay una división y que no todo es la memoria. Claro. Entonces uno tiene que comenzar a apoyar y a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, hay distintos enfoques. Yo puedo trabajarlo directamente, o sea, voy a trabajar atención, voy a trabajar lenguaje, voy a trabajar memoria, o puedo trabajarlo indirectamente, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, yo le voy a pedir a un paciente, ¿cierto?, que, no sé, levante las manos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, que es un taller que tenemos que viene para que también sepan. Eso es como para reaccionar, claro, para ver la reacción. Y que tiene que ver con que los movimientos motores en general, desde el momento que yo los concientizo, estoy trabajando directamente a nivel cognitivo. Si yo te pido que te pares, camines 2 pasos al frente, luego camines 2 pasos a tu izquierda, ¿cierto?, hay un proceso cognitivo que está controlando tu movimiento, claro, ¿ya? Entonces uno trabaja de forma indirecta. Y obviamente que es como lo más común, los puzzles, por ejemplo, los mismos juegos que traen los diarios atrás, los crucigramas, la lectura. Yo pensaba que lo hacían para entretenerse. No, pero eso, que les sirve, o sea, yo creo que, claro, se entretienen mucho. Porque no, y la memoria también, todo el sudoku, ya, pero eso trabaja de distintas formas porque yo estoy en el fondo pensando, estoy poniendo atención en mi actividad, estoy enfocando mis pensamientos a determinada actividad, estoy trabajando mentalmente cada uno de esos ejercicios. Está ejercitando la cabeza. Exacto. El aprender canciones, ¿cierto? Y ya luego me puedo ir enfocando a ejercicios o trabajos más específicos. Y hay una cantidad infinita de libros que se llaman estimulación cognitiva para el adulto mayor, donde muchos adultos, claro, y que, por ejemplo, yo le entrego muchas veces a mis pacientes, ¿cierto?, de los mismos libros, ejercicios, y ellos ejercitan media hora al día, 1 hora al día, ¿cierto?, a la mañana, al medio almuerzo, ¿cierto?, y hacen alguna actividad que requiera de destrezas distintas. Excelente.
Excelentes consejos, excelente oportunidad también de escucharlas a ustedes y poder permitir así a muchas personas que hoy nos están acompañando. Que nos están viendo. Sí, le mandamos harto salud y espero que esto también les sirva y que lo lleven a la práctica. Que busquen la forma de ejercitar, de buscar estos famosos crucigramas, incluso que también estimulan bastante a acordarse. Tú lo puedes, ¿no? Sí, el sudoku sí, me encanta. ¿Sí? Esa sí, soy seca para jugar el sudoku. Exacto. Señor director, parece que teníamos algo listo. Ahí está. Hablamos Ahí está. acá. Claro, Ahí exacto. estamos Vamos a viendo revisar las las imágenes, Fernanda. Entonces, bueno, esto es lo que mencionamos antes, ¿cierto? Dijimos que el envejecimiento cognitivo tiene que ver con un proceso normal, ¿ya? Donde evidentemente hay un procesamiento que está enlentecido que es propio del deterioro del envejecimiento. O sea, hay una lentitud en ciertas reacciones, pero del deterioro cognitivo, cuando ya detectamos un deterioro cognitivo leve, estamos hablando ya de algo que no es propio del envejecimiento, sino que ya vendría siendo una patología leve. Fernanda, disculpa que te interrumpa, ¿has tenido situaciones puntuales de casos muy precoces de deterioro cognitivo? Hay casos precoces que están asociados a patologías. ¿Pero de qué edades estamos hablando, por ejemplo, para estar alerta? Es que si por ejemplo yo tengo un paciente que tenga algún tipo de accidente o por ejemplo Claro, tengo un puede ser TEC o un traumatismo, va a perder ciertas habilidades, por lo tanto podríamos hablar de edades tempranas. A los 30. Oye, yo no estoy lejos de los 30. No, y a mí eso- me faltan 5, pero igual uno tiene que preocuparse. Pero, y lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo leve, ¿cierto? Es esta pérdida en habilidad cognitiva, pero que no afecta a la vida diaria, en el fondo la dificulta. Yo tengo que pensar a lo mejor antes de vestirme, me equivoqué, me puse un calcetín, o sea, un zapato al revés, pero luego logro mantener una actividad de la vida diaria normal. Ya cuando ya hablamos de un deterioro cognitivo moderado, severo, ya estamos hablando probablemente de alguna patología más profunda, una demencia. Ahí ya nos limita, nos limita. Claro. Lo otro nos obstaculiza, pero no nos limita. Lo Exacto. segundo ya no afecta. Es como por eso yo decía que es un intermedio entre el envejecimiento normal y una demencia. Exacto. Una demencia como el Alzheimer. Como por el ejemplo. Alzheimer que El Alzheimer. lo hablamos en programas anteriores. Sí, que no me acuerdo dónde dejé el celular ahora. Ahí está, pues. Esas cosas pasan, ¿no? Ah, mira, ahí estaba. Frente tuyo. Claro, entonces es importante que la familia también mantenga un control y esté como atenta Claro. y no aíslen a las personas, porque la interacción social es tremendamente importante para mantenernos activos. Y es lo que mencionábamos antes de que empiece el programa, que muchas veces la gente se jubila y cuando se jubila y está encerrada en la casa y deja de tener esta rutina de 8 horas de trabajo, de interacción, de la junta de reunión. Aumenta el sedentarismo también, claro. las actividades son distintas. La entonces- actividad No, y se física es aburren también, importante. están así como- Vienen todos los achaques a veces. Claro, le vienen todos los las achaques. enfermedades, los dolores, las molestias que antes pasaban por Dejan alto. de ser comienzan todo, por de el- tocar Exacto. batería el alguno. sedentarismo, claro. Es súper importante cuando uno va envejeciendo las redes sociales. O sea, no me refiero al Facebook y eso, sino que la red social de amistad. O sea, Claro. de alguien que a lo largo de la vida va teniendo sus amigos, ¿cierto? Mantener esas relaciones, no aislarse. Muchas veces puede pasar, por ejemplo, que la familia está lejos y los hijos están lejos, se fueron, no sé. Entonces es importante que las personas vayan creando lazos a nivel social para que justamente después, ya cuando se jubilen, salgan y lo pasen bien y conversen y mantengan esta actividad necesaria a lo Importantísimo largo de la vida. entender que, bueno, de una vez por todas, que todos entendamos que no vamos a vivir para siempre, que ninguno de nosotros es eterno, que vamos a cambiar nuestra condición con el paso Hasta del que no tiempo. aparezca la tecnología adecuada. Hasta que no, pero ya no nos Claro. tocó en este. ¿Cómo sabes tú que me quedan todavía Todavía somos muy 80 años jóvenes. más por vivir? Por lo menos No, me ya quedan nos 80 perdimos, años. ya nos perdimos de esa ¿Cómo sabes que en tecnología 80 años no sale la nosotros, ya tecnología? alcanzamos. Ah, Nos sí. va a Y ahí llegar tardía. lo que mencionaba Aileen también, que tiene que ver con que en el fondo el anciano, estamos hablando de la persona sobre los 70 años ya, ha perdido ciertas redes de apoyo porque sus pares están más deteriorados, a lo mejor la pareja, ¿cierto?, falleció o está enferma y las generaciones más, o sea, sus papás, ¿cierto?, a lo mejor no están con ellos, entonces también hay una
como decía Ailín, que hay una aislación en relación a tu entorno, porque tus padres no están. Entonces es ahí donde la familia y nosotros, la juventud, la juventud, tenemos que tomar conciencia. No, global, Pero te hablemos en general. Pero tenemos que tomar conciencia, porque ¿qué pasa? Y eso pasa en países como Chile, ¿no? Si uno piensa en Europa, por ejemplo, donde el adulto mayor es sumamente valorado y respetado. O sea, en las empresas o en lugares donde habían gente de un alto que tenía a lo mejor altos cargos y que era respetado, ¿cierto? Va a seguir siéndolo eternamente y es admirado. Acá en Chile, el adulto mayor llega hasta cierto punto y después es absolutamente desechable para gran parte. La diferencia es que en los países europeos igual la población juvenil se ve más disminuida y una población mayor. Pero eso es lo que nosotros tenemos que... Es lo mismo. En el proceso que estamos viviendo, es el envejecimiento de nuestra población. Sí, lo que mostrábamos también cuando hablamos del Alzheimer antes, yo les traje un gráfico, o sea, hoy de aquí al 2050, que son un par de añitos más, ¿cierto? Se habla de que el porcentaje de la población que es adulto mayor va a ser muchísimo más alto de la población joven. O sea, habla de una pirámide invertida. Entonces, hay que tomar conciencia y hay que saber y respetar. Hoy día uno va en el metro y nadie se para a darle el asiento a un adulto mayor. O sea, es importante que uno tenga conciencia y un respeto al anciano. Claro que sí, la cortesía siempre es bienvenida. Ni al adulto mayor, ni a la embarazada. Nadie. Y eso lo podemos ver acá en Valdivia. Si tú vas al supermercado, las cartas preferenciales, por ejemplo, no se respeta. Es difícil. Pero fíjense que yo creo que con tanto boom en las mismas redes sociales hoy día también y todo este acercamiento a la información, las personas debiéramos empezar a modificar la conducta también, a nivel general lo digo, partiendo de los más jóvenes o de cómo formamos o educamos a los más pequeños también en casa. También va en eso, en cómo los padres formen a los hijos, mal que mal el futuro va a ser de ellos, pues no nuestro, nosotros ya no vamos a estar. Ellos son nuestros herederos. Bueno, hay un programa que tiene el gobierno donde los adultos mayores ayudan y en el fondo dan apoyo escolar a alumnos, ¿cierto?, de colegios donde hacen clases particulares. Por ejemplo, era un anciano que era profesor de matemática y él ayuda y ejercita a niños de 6, 7 años y que se empieza a formar este vínculo, porque está muy desconectado. Entonces muchas veces los niños, ¿cierto?, como que hasta le tienen un poco de susto a los viejitos, ¿cierto? Entonces empezar ya a vincular y a ver que estamos en una sociedad y no puede ser tan separado todo, ¿cierto? Claro que sí. No sé si podríamos mostrar más imágenes de su... Sí, creo que hemos ido hablando de la mayoría de ellas. Sí. Revisemos lo que anotamos. El gráfico, ahí está. Bueno, hablamos, ¿cierto?, de factores de riesgo que van a generar de lo que estamos hablando del deterioro cognitivo, que tiene que ver obviamente con la edad. Es más factible presentar esta patología con la edad y está asociado también a la escolaridad, ¿ya? La escolaridad es un factor muy importante porque yo estimulo cognitivamente y desarrollo habilidades importantes, ¿ya? Y que pueda estar asociado a otras enfermedades. Si padezco diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, voy a potenciar o voy a favorecer, son factores de riesgo para la presencia de un deterioro cognitivo. La escolaridad, insisto, es importante y cuando yo mido el deterioro cognitivo también tengo que determinar las habilidades propias de la persona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un anciano que tiene un nivel alto de educación, a lo mejor al evaluar no voy a determinar una gran diferencia porque su desempeño sigue siendo superior al de muchas otras personas. Sin embargo, la familia o él o las actividades que él desarrolla, ¿cierto?, sí presenta dificultades porque ha perdido capacidades que tenía antes. Entonces hay que tener ojo y diferenciar entre cada uno de los pacientes. Y ahí ir trabajándolo en conjunto a la familia. Claro, hay que ir trabajándolo en conjunto a la familia y por eso muchas veces si yo tengo por ejemplo, tengo un paciente que habla 5 idiomas, que tiene un nivel intelectual muy alto, ¿cierto? También es un desafío para nosotros porque el nivel de actividad para potenciarlo cognitivamente también requiere de una mayor complejidad. Ay, qué complicado. Sí, pero es importantísimo, a raíz de lo que nos explica
Ailín y Fernanda, es importantísimo estar en una condición también de alerta en la casa cuando quienes viven con adultos mayores o personas que pudiesen presentar alguna de estas patologías tempranas o estos síntomas que le prestemos bastante atención y no le prestemos importancia y consultemos también a los especialistas. Hoy hay especialistas que nos pueden apoyar y a todos, yo creo, ojalá a mí algún día también, nos pueden apoyar. Pero para eso están las chicas. Para eso yo los voy a visitar en unos buenos años más. ¿Sí? La verdad es que es importante que hoy día existan especialistas que se dediquen a la fonoaudiología al hueso. Antes nosotros no teníamos esta diferencia con respecto a las otras áreas de la medicina como carrera propiamente tal, como profesionales que hoy día pueden atenderte en una consulta y orientarte específicamente sobre tu problema. Entonces, bueno, ellas tienen una forma de localización, señor director, cómo localizar a Ailín o en este caso a Fernanda. Tenemos en su Facebook, le pueden escribir también, o en el nuestro, pueden escribir si tienen algún problema, escribirnos en nuestro facebook.com, sí. /motivado, te lo recuerdo igual. Sí. Y es el de ustedes. Atención, ahí está Valdivia. Ahí pueden buscar el Facebook. Y ahí estamos todos los colegas que... Imagínense, allí ustedes tienen más colegas en esa página, entonces además claro, de las diferentes áreas ahí que podemos ir ayudando, o si quieren atenderse también ahí. Lo pueden hacer. Sí, lo importante es que se pueden prevenir estas situaciones, se puede prevenir llegar a niveles que, bueno, ojalá niveles esperados, si es que no los tratamos, claro está, que son bastante complejos para cualquier persona, pero podemos trabajarlo para que el deterioro no sea tan grande, las personas no tengan tantas limitaciones y puedan enfrentar una vida con una buena calidad. Y lo importante, disculpa, pero lo importante es toda esta estimulación, ¿cierto? Realizarla previo. Yo no espero, yo no quiero esperar a que la persona tenga dificultades de memoria o dificultades en su lenguaje. Entonces, ¿cuál es la única o una de las gran medidas de prevención para que una persona no presente un deterioro cognitivo? Es estimularlo y trabajarlo desde antes. Entonces, si yo sé que, no sé, que mis papás, ¿cierto?, se van a jubilar, mantener o crear una rutina donde se mantengan activos y presentes. No llegar, como lo acabas de decir tú, no llegar directo cuando ya esté presente los problemas, sino que cuando ya presente vayamos tomando conciencia, ya que usted está viendo el programa, vayamos tomando conciencia y que mis viejos van a llegar a ese punto, entonces ya lo voy a estar nosotros también, todos vamos para allá en algún momento. Claro, exacto. No, o sea, que después este espacio lo puedo ver cuando esté más viejo y queda todo guardado en internet. Información súper útil. Sí. Información súper útil, como mencionaban, aquellos juegos, cosas tan básicas que incluso aparecen hoy día en el diario, que nos permiten, hasta los crucigramas hoy día nos permiten ejercitar, la verdad. Hay talleres en los mismos barrios, en las municipalidades, hay muchas actividades relacionadas al adulto mayor, actividades deportivas. Ya acuerden que... No solo los viajes, no solo los viajes de la tercera edad. Hay viajes de tercera edad también. Pero hay zumba, ¿verdad? Hay el cafecito, que no se vayan tanto al casino tampoco, esa otra. No, claro, que no se nos pase para el otro lado tampoco. Oye, mi abuelita iba a casino. Bueno, para el casino. Ahí empiezan nuestros problemas. Que hay que controlar. No sé si lo vamos a ver, tenemos un video que nos mandaron las chiquillas. Claro, y tengo un video de algunas actividades, uno que encontré por ahí donde se dan algunas actividades que se realizan para la estimulación cognitiva en el adulto. Mira qué bien. Excelente, entonces vamos a ver ese video. Es largo, así que podemos ver la mitad nomás. Como quiera usted, señor director. Unos minutitos de video para después comentar. Sí, están viendo...
como podemos ver entonces en este video, ¿cierto? Se ven distintas actividades donde, ¿cierto? Estas abuelitas estaban aprendiendo y siguen instrucciones de algunos movimientos motores, también para hacer más entretenido un poco la actividad que están realizando, ¿ya? Entonces uno lo puede involucrar con cantos y con actividades que sean más lúdicas, para que se fomente también entretención y que no sea simplemente estar y sentado haciendo una tarea. Ya, por ejemplo, aquí vemos letras, hay distintas actividades que yo puedo hacer, por ejemplo, con estas mismas letras formar palabras, quien puede formar palabras en cierta cantidad de tiempo, o solo palabras que comiencen con la letra C, o palabras que sean de 4 letras, ¿ya? Y voy estimulando de distintas formas a las personas de la tercera edad. O puedo, por ejemplo, dar señales, busque o cree una palabra que está involucrada, o que sea un animal, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a enfocarlo a un tipo de categoría semántica específica, ¿ya? Pero la idea es que todo este tipo de actividades, hay una variedad muy grande, en general sea algo que también sea entretenido, que sea algo que el adulto disfrute, que cree interacción social. Entonces la gente muchas veces piensa que es solo lo que mencionamos antes del crucigrama o del sudoku, pero también pueden acceder a actividades físicas, actividades sociales, el cocinar, ya, que van a ir manteniendo activo al adulto mayor. Ahí los vemos jugando con un globo, ¿cierto? En momentos donde también se crea conversación, intercambio de experiencias, ¿ya? Y hay una serie de actividades que son adecuadas y que van a ayudar a que se evite un deterioro cognitivo. ¿Y estas actividades acá en Valdivia existen? Bueno, nosotros. ¿Sí? de hecho, la universidad. Ahí vamos. Ya vamos. No, ahora tenemos. Comenzó el fin de semana pasado, estamos haciendo una actividad a nivel universitario que se llama Paciente Empoderado, donde están involucradas distintas carreras de la universidad, ¿cierto? Está kinesiología, enfermería, estamos como presentes como fonoaudiología. ¿Qué otras carreras están involucradas? Nutrición, educación física, ¿ya? Donde se crearon distintos talleres que van a estar enfocados al apoyo en el adulto mayor. Entonces, por ejemplo, ayudar a cómo tomar los medicamentos, ejercicios, actividad física que se puede realizar en el hogar. Nosotros estamos a cargo del taller de memoria, donde vamos a hacer actividades como las que vieron ustedes ahora. Entonces, hay en estos momentos por la universidad, ¿cierto? Creamos, yo digo, a mí me invitaron a participar, la verdad, pero se creó este programa a nivel nacional. A nivel nacional. Ah, mira. Y que comenzó. Sí, la universidad en todas las sedes está implementando el programa. El programa, exactamente. Sí. Y que este fin de semana que pasó comenzó acá en Valdivia. Y aquí, bueno, en Valdivia, yo no sé, pero si ustedes saben, pero la universidad hace varios años ya lleva haciendo la escuela del adulto mayor en el verano. Y este año se implementó, a lo largo del año empezó este segundo semestre, entonces tenemos harto adultos mayores que van a la U. Mira que les encanta, les encanta. Una escuela de verano para el adulto mayor, ¿me pueden comentar eso? Qué interesante. ¿Te interesó? ¿Querés ir? Voy a llevar a mi mamá. O sea, voy a ir a dejar a mi mamá y la voy a buscar más tarde. Igual. No, se hacen actividades, pues cada carrera, en este caso, crea algún taller, involucramos a los estudiantes, van los adultos mayores y participan en talleres de teatro, de baile, de estimulación cognitiva, de memoria, de atención, etcétera, o sea, de computación. Talleres. Y esta escuela de verano, bueno, lo imparte la Universidad San Sebastián. San Sebastián, sí. ¿Desde qué fechas comienza esta escuela de verano? La escuela de verano generalmente se hace en el mes de enero, diciembre-enero. Y este año también partió el programa del adulto mayor que está funcionando ahora. O sea, la idea ya, porque los mismos adultos mayores estaban pidiendo que no fuera solo el verano, sino que fuera también en el invierno o durante el año. Entonces, en el invierno en Valdivia, porque acá en el invierno... Claro, entonces este año se está implementando el programa, hay actividades en curso y además
tenemos lo que está contando Fernanda, que es del paciente paciente empoderado, se mira llama qué bien, ¿eh? específicamente. Ah, o sea, aquí hay harta actividad hay harta en la U actividad. para el adulto Excelente. mayor. ¿Cómo podría averiguar la gente? Porque ya estamos cercanos a diciembre, hay que empezar, pues nosotros vamos a obviamente promocionar. Igual ustedes vamos a estar mismas nos van informando y apoyar. usted Claro. tiene que ir a Pero estos estar atento porque talleres. es una súper alternativa. Sí, aquí el problema muchas veces es como la falta de información, porque Claro que sí. la municipalidad, el Senama también tiene programas y beneficios para el adulto mayor, pero la verdad es que es difícil entenderlos, hay que averiguar, la gente, hay poca información Hay al que respecto. ingresar a internet y lo está Claro. ¿Cómo que aprieto aquí? Claro. Pero ahí la familia es la que Claro, tiene la que apoyar. familia, entonces absolutamente. hay que empezar a mejorar esa parte informativa, pero hay otras actividades también en las mismas municipalidades, en la junta de vecinos. Hay instancias hoy día, Hay instancias hay hoy. formas. Está el Y- taller de tejido. Sí. No, hay formas entonces de poder, bueno, prevenir estos casos que ustedes nos explicaban y además de eso hay muchas otras opciones hoy día para hacer de nuestra calidad de vida una calidad de vida buena y además entretenida, pues hay formas, así que vamos a seguir Te atentas interesó, con- me gusta encantó, eso. me encantó la escuela de verano, no para mí obviamente era Lalo, pero No, para obviamente. para mi mamá y otros familiares sería re bueno. Mi mamá con todos sus hermanos lo voy a llevar a la Universidad San Sebastián. Excelente información. Se agradece mucho la presencia de Lili Fernanda, Sí. se agradece todo como ustedes nos instruyen semana a semana. Vamos a volver a vernos la siguiente semana. el No sé si la próximo próxima martes. semana vienes tú o ¿qué le pasó a La todo próxima esto? semana. La semana tenía que recuperar una clase. Aprovecho de saludar a la Silvana. También un besito. Echamos de menos a la Silvana. Ah, no. Ella también me dijo que les mandara hartos cariños. Ah, ya. Perfecto. Bueno, no sé si la próxima semana nos vemos o viene Silvana. La próxima semana viene Silvana. ¿Por qué vienen las tres? ¿Y por qué Ahí vienen vamos a las ver, sí. ¿Por qué no son las tres? A todo el team. Sí, a todos. Todas, pues, todas. Todas juntitas aquí, para hacer la pasarela. Chiquillas, un aplauso para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que nos han entregado y nos vemos muy pronto. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Una pequeña pausa y ya volvemos en Motivados.